Hola, ¿cómo están? Vamos a tener una clase más para cerrar esta unidad de la materia, en esta primera parte de la materia. Vamos a hacer un recorrido y en esta clase, que espero no se prolongue más allá de los 30 minutos, vamos a hacer referencia a este fenómeno comunicativo del filtro social, ¿sí? Vamos a hablar un poco también de los medios de comunicación y de nuestro entorno tecnomediático. Teníamos entonces en las clases que ya fuimos recorriendo la noción de medios de comunicación como algo que ustedes tienen que recordar, con la salvedad que les voy a hacer con relación a que en ciencias sociales, de acuerdo a la teoría en la que ustedes estén trabajando, posicionándose, van a tener distintas definiciones de todo aquello que ustedes quieran dilucidar o que tenga que ver con esas teorías precisamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo al tipo de enfoque que ustedes tengan como modo de abordaje de un problema, pueden encontrar definiciones distintas de medios de comunicación o de técnica o de tecnología, pero en este caso vamos a trabajar específicamente esta mirada que recorrimos inicialmente de la mano del texto de Sandoval, pero que hace referencia a la forma en la cual Raymond Williams de los estudios culturales hace esta distinción cuando propone la definición de medio de comunicación. Y entonces teníamos por lo menos 4 o 5 dimensiones que debemos considerar siempre para pensar a los medios de comunicación. Es decir, que cuando ahora nos hagamos la pregunta de qué es un medio de comunicación, tenemos que conocer que no es un concepto que tenga una única respuesta, sino que tiene varias dimensiones, varios aspectos dentro de esa misma definición de medio de comunicación, en términos de elementos que nos van a permitir iluminar esta complejidad que presenta la definición de medio de comunicación masivo, ¿no? Entonces tenemos, por un lado dijimos que los medios de comunicación son tanto técnica como tecnología. Discutimos que lo técnico puede asociarse de alguna forma, en una primera aproximación, a los instrumentos, a los artefactos y a los conocimientos que hacen falta tener para poder gestionarlos, manipularlos. Hablábamos de la cámara fotográfica, entonces la fotografía, el conocimiento acerca de cómo utilizar la cámara, cómo hacer un encuadre, un enfoque, tenía que ver con esta dimensión técnica, pero a la vez había un marco de aplicación de toda esta experiencia técnica que tenía que ver más que nada con valoraciones sociales, ¿sí? Con instituciones sociales que proponen a la fotografía como una forma de arte, ¿sí? Fíjense entonces cómo lo social también está impreso o está rigiendo sobre la noción de tecnología, y aparece además la dimensión histórica que nos va a permitir pensar cómo era la experiencia de estar en el mundo o cómo era el ordenamiento del mundo antes de conocer a la fotografía, y cómo una vez que surge la fotografía las otras formas de expresión también van cambiando, ¿no? Lo mismo va a pasar con la televisión, lo mismo va a pasar con el cine, lo mismo va a pasar con la radio, lo mismo va a pasar hasta un momento de convergencia mediática en la cual vamos a discutir más adelante, como yo les decía, sobre el fin o no de los medios masivos, pero en principio esta idea de pensar la dimensión histórica y la dimensión de valores asociados a la técnica y la tecnología es algo importante para tener en cuenta para analizar los medios de comunicación, pero también a todo tipo de innovación tecnológica. Y hablábamos de que no solamente tenemos que asociar lo tecnológico, ¿sí?, con lo digital o con lo que se llamó hace unos 30 o 40 años nuevas tecnologías, sino que podemos pensar a la tecnología como aquello que en el marco de la historia de la humanidad fue planteando diferentes tipos de modificaciones, ¿sí?, pero no en un sentido determinista, sino, es decir, no por el hecho de que exista un determinado tipo de tecnología
esto va a implicar que la gente la adopte y cambie su vida, o que genere un cambio social a nivel colectivo, pero sí hay un diálogo estrecho entre la aparición de innovación tecnológica y las prácticas que trazan el mundo así como lo conocemos, ¿no? Antes del celular, las formas de comunicación se hacían por teléfonos fijos, entonces la práctica y la experiencia y las formas de relación eran distintas a como después fue con la individualización de la comunicación con el celular, pudiendo hacerla en todo momento, el uso de determinado tipo de aplicaciones. O sea, vean cómo entonces el artefacto se carga de valoraciones sociales, tiene dentro de sí y en su historia impresas las referencias a las instituciones que están asociadas a su producción, a su circulación, a su consumo y a su transformación también, y cómo eso también marca el ordenamiento, las experiencias en cada momento histórico, ¿no? Las experiencias sociales. Yo ahí puse la imagen de una bicicleta. Ustedes eh, pueden ver que es una bicicleta antigua de siglo XIX, fines del siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y van a ver ahí cómo entonces eh, esa idea de la bicicleta con esa gran rueda implicaba que los varones pudieran usarla. Fíjense cómo está atravesado este problema que genera una innovación tecnológica con un determinado tipo de uso, pero también con una valoración moral, porque, bueno, por ejemplo, la podían usar los varones, porque las mujeres no se consideraba moral que se subieran a esa altura, sobre todo porque usaban pollera, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí cómo hay valoraciones morales, hay textos que hacen referencia a esa valoración moral acerca de que las mujeres no correspondía que usaran, que se pudieran subir a la bicicleta. También había preocupaciones o problemas para resolver desde lo técnico que llegaban desde propuestas tecnológicas o marcos de interpretación de lo técnico a partir de la seguridad, ¿no? que hacía falta para poder circular en bicicleta en virtud de la distancia o la altura de la rueda. Entonces se fueron fabricando bicicletas que fueran equilibrando la rueda delantera con la trasera, ¿no? Y a la vez que se produjeron eh, pantalones para que las mujeres, o polleras más largas, para que las mujeres pudiesen circular en bicicleta. Bueno, entonces hay toda una industria que se activa y pone en circulación y traza la evolución de un artefacto, ¿no? Y esto está asociado a la técnica y a la ciencia, mientras que la tecnología también, como marco de interpretación, da lugar a todo aquello que socialmente implica el uso de ese artefacto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la bicicleta, con formas de valoración, formas de relación, con formas de comercialización, ¿sí? Con la propuesta de experiencias distintas y, en este caso, una forma de traslado que va a diferir de otras, por lo tanto también otra manera de ordenamiento de ciertas prácticas o de ciertas experiencias. Entonces, para poder pensar a los medios, además de pensarlos como técnica y como tecnología a la vez, también tenemos que pensar algunas de sus condiciones que son importantes. En principio, el hecho de que son instituciones sociales, es decir, organizaciones periodísticas, culturales, que a la vez generan determinadas lógicas y reglas al interior de su producción, valores, ¿no? En algún momento yo hice mención de la objetividad periodística, formas de organización, también instituciones con fin de lucro y sin fin de lucro, ¿no? Eso lo podemos charlar más adelante en términos de comunicación generalista, medios tradicionales o medios alternativos, ¿no? Hay como distinciones con relación a quiénes son los dueños de esos medios y quiénes determinan la ideología de los mensajes que se van a producir.
También vimos como característica la simultaneidad a distancia, es decir, los medios posibilitaron otras formas de relación, ¿sí? De pocos a muchos, si se quiere, ¿no? Desde las instancias de producción a grandes cantidades de público. Y por otra parte, bueno, teníamos una simetría entre lo que esas grandes cantidades de público podían generar en la producción del mensaje, es decir, no tenían casi injerencia, sino que es una comunicación, o al menos inicialmente en el siglo XX, fue una comunicación de pocos a muchos, ¿no? Entonces, tenemos estas características, estas dimensiones de la noción de medio de comunicación, que que cuando los vayamos a definir o vayamos a hablar de ellos, las tenemos que tener en cuenta. Por otra parte, tuvimos que trabajar la noción de comunicación desde estas tres clasificaciones. En principio como campo de conocimiento, como fenómeno y como práctica profesional. Cuando hablamos de campo de conocimiento, bueno, pensemos cuáles son los antecedentes de la fake news, por ejemplo, es decir, cuáles preguntas se pueden hacer desde la investigación de la comunicación o de los fenómenos comunicativos acerca de fenómenos como la fake news, como los líderes de opinión, como el filtro burbuja, que es el fenómeno al que nos vamos a referir en esta clase. Y pensemos además que cuando hablamos de fenómenos, estamos interesándonos especialmente en los fenómenos que son mediados, ¿sí? Los fenómenos en los que están los medios de comunicación involucrados, no los fenómenos exclusivamente de comunicación cara a cara o relacionales o de comunicación interpersonal, sino que nos estamos refiriendo tanto a algunas situaciones de comunicación interpersonal, pero mayormente a aquella que está mediada por tecnología de medios. Entonces tenemos algunas preguntas que nos podríamos hacer relacionadas a estos fenómenos que venimos transitando, que venimos viendo, y algunas implicancias incluso en la práctica profesional. En principio, bueno, como estudiantes de comunicación, ustedes ya pueden empezar a reflexionar sobre los fenómenos que los rodean, sobre los fenómenos que preocupan de alguna forma o que trastocan la democracia o que hacen también o explican muchas de las características que tenemos como sociedad, las características culturales que tenemos como sociedad argentina o como Latinoamérica o como a nivel mundial, ¿no? En un mundo claramente globalizado, o podemos pensar también, por ejemplo, en estas complejidades, es decir, vean que el concepto de medio de comunicación es bastante más complejo de lo que podríamos haber pensado, y cómo entonces hay mayores complejidades, lo cual hace que nuestro análisis no sea más difícil, o sea, complejo no es sinónimo de difícil, sino complejo es que tiene muchas más ideas que pueden ser pensadas para establecer reflexiones con relación a los fenómenos, ¿no? Entonces es complejo, quiere decir que tiene una mayor cantidad de ideas implicadas en nuestros análisis, ¿sí? Y no necesariamente esas reflexiones tienen que ser complicadas, sino tienen que considerar varias situaciones o varias instancias como yo les proponía. Entonces, cuando hablábamos de medios, les decía recién, hay que pensar en estas distinciones. Bueno, cuando hablemos de comunicación, pensémosla también, al menos desde estas tres clasificaciones. Y tenemos entonces, como yo les decía, a Elie Pariser, que es un activista, es autor y bueno, es emprendedor, él trabajó en empresas de tecnología, ha hecho teletrabajo y ha colaborado con programación de determinadas páginas web en pequeñas empresas tecnológicas, pero también es un activista y está preocupado por lo que ocurre a partir de las nuevas formas y las nuevas políticas de las empresas tecnológicas para lo que va a llamar personalización de la información, es decir, para la propuesta de entornos específicos en los cuales vamos a circular o que van a regir nuestras prácticas o nuestras navegaciones, si se quiere, por la web. Elie Pariser se convirtió en el director ejecutivo de Move On, que es esta ONG, ¿sí? Donde se interesó especialmente por temas que hacen a la participación ciudadana en línea. Es decir, tiene un perfil
muy vinculado a las ONG y tiene una preocupación muy específica con relación a la democracia en la actualidad, sobre todo con el hecho y con ese hecho que conocemos en 2016, que fue el triunfo de Donald Trump en las elecciones y que trastocó y generó muchas reflexiones, tanto desde cuáles condiciones sociales y políticas podrían haber propiciado ese triunfo, como también cuáles condiciones tecnológicas en particular pudiesen o pudieron haber favorecido a que Trump ganara en esas elecciones. Entonces tenemos ahí este libro que es, ustedes van a leer la introducción del filtro burbuja, cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos, que es de 2017, donde, bueno, tiene una escritura muy, muy amena, donde él cuenta o explica específicamente en la introducción en qué consiste esta noción del filtro burbuja. Eli Pariser ha dado muchas charlas. Ustedes pueden encontrar una charla TED que mucha gente mira porque ha tenido muchas reproducciones, y que él comienza, digamos, en esa charla para poder introducir y para poder ejemplificar, y que también lo van a ver en la introducción del libro, con esta frase de Mark Zuckerberg, que es el creador, uno de los creadores de Facebook, ¿sí? Que Mark Zuckerberg dice, bueno, saber que una ardilla muere en tu jardín puede ser más relevante para tus intereses que saber que muere gente en África, ¿no? Esta frase, bueno, la utiliza como para comenzar a explicar de alguna forma en qué consiste esta noción del filtro burbuja o de la personalización. En principio, la misma frase nos habla acerca de un desentendimiento por parte de ciertos sectores de la población con relación a las realidades de otros sectores, ¿no? De lo cual nosotros no escapamos, o sea, también está hablando de alguna forma de la realidad o de la idiosincrasia, si se quiere, que reina en nuestras prácticas en las redes sociales y en las plataformas por las que pasamos gran parte del tiempo, ¿no? En las que pasamos gran parte del tiempo, del día. Entonces, explica que de alguna manera, tanto inicialmente los algoritmos de Facebook como de Google permitían que se hicieran determinado tipo de búsqueda, ¿sí? Y hasta que en algún momento se anunció que esto no iba a ser más así. O sea, no existe un Google estándar, es decir, si yo hago una búsqueda en Google y pongo Alberto Fernández, es muy probable que algún resultado coincida, pero no sea el mismo que los resultados que ustedes pueden obtener. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio que está dado por el algoritmo o por la inteligencia artificial, que es la que genera las acciones en los buscadores, o en los buscadores como Google, o en los navegadores, o al interior de algunas redes sociales como Facebook, que es proporcionar, reunir una serie de informaciones a partir de las cosas que nos gustan, de los amigos que tenemos, de las cosas que visualizamos, las que no abrimos, los links en los que ingresamos, y con cada una de esas prácticas vamos dejando una huella, un rasgo, un dato que los algoritmos van a ir sumando, ¿sí? Para poder configurar cuál es nuestro perfil, comprender cuál es nuestro perfil y anticipar de alguna forma cuáles van a ser nuestras acciones en relación a nuestros gustos. Esto que tiene como principal propósito una finalidad de consumo, ¿sí? También se va a extender a todo lo que hace a nuestras prácticas relacionales. ¿Qué va a decir Pariser? Bueno, de pronto un día me di cuenta que cuando buscaba algo específico no aparecían mis amigos que tenían una ideología diferente a la mía. No estaban. Lo que ellos opinaban o compartían o proponían para la misma red social ya no me aparecía en mis historias principales. Entonces, esto también, dice él, se extiende en Google en términos de búsquedas,
con relación a noticias, por ejemplo. Entonces, a un amigo le va a aparecer una noticia con relación a lo que está pasando en el mundo como una agenda de lo más importante, mientras que a otro le va a aparecer otra cosa. Y vean ustedes cómo aquella propuesta de la opinión pública que se conformaba con temas que quizá podían ser priorizados o preocupar al conjunto de la sociedad, se ve desagregado, se ve fragmentado a partir de estas experiencias que están dadas por el algoritmo, por la inteligencia artificial o por lo que llamamos personalización de la información. La información se vuelve personal, se vuelve solo exclusivamente para lo que me van a ofrecer los buscadores, lo que me van a ofrecer las redes sociales, entonces va a ser aquello que me va a interesar a mí y que está construido solo a partir de mis gustos. ¿Cuál es el perjuicio de esta idea general? Hay un ejemplo muy interesante que dice, imaginen, hagamos una analogía, ¿sí? Para comprender esta noción de personalización de la información. Ustedes van al escaparate de su barrio, ¿sí? Compran un diario, ¿no? Si estuviesen llegando, no estamos en contexto de pandemia, los diarios no están llegando de Buenos Aires hace varios meses, o creo que desde el año pasado, pero supongamos que ustedes van, compran uno de los diarios que pueden hacerlo y compran uno de los diarios que ustedes por lo general consumen o que es de lectura, de su lectura favorita o su lectura preferida. Y cuando lo van a abrir, al interior tienen recortados varios artículos. Entonces ustedes de cada una página o dos solo tienen un artículo y tienen el agujero en otra página y abren de nuevo y tienen un artículo y abren de nuevo y tienen un artículo recortado. Es como si fuésemos a comprar los medios convencionales que conocimos, los tradicionales, y vinieran ya seleccionados a partir o construidos a partir de lo que se supone o lo que se anticipa que van a ser los temas que nos van a interesar. Este es el ejercicio, va a decir Pariser, que hacen tanto Facebook como Google, como Apple, como Mason, como Yahoo y como otras empresas que después se fueron sumando y que querían hacerlo considerando también los medios digitales informativos, ¿no? Más importantes en Estados Unidos y en otros lugares. Es decir, conocer cuáles son las preferencias de lectura, cuáles son las preferencias de consumo relacionales y todas nuestras prácticas para poder anticiparse. Entonces, la pregunta era, ¿cuál era el perjuicio de esta situación? Y básicamente que lo que va a hacer el filtro burbuja es generar lo que se va a conocer como una cámara eco, ¿sí? Que va a permitir que solo nos relacionemos con la gente que piensa de la misma forma o que tiene gustos similares, ¿sí? Nos vamos a relacionar, entonces en esa cámara de eco, y la idea de cámara de eco es como un espacio cerrado donde se repite aquello que yo ya, que son mis creencias, recuerden que esto ya lo habíamos charlado, para pensar otros fenómenos comunicacionales, es decir, solo el algoritmo me va a proponer aquellos amigos que sabe que tienen mis mismas ideas o coinciden conmigo en muchos de los aspectos o de mis análisis de la realidad. Y por otra parte, esta idea de la cámara de eco o de la polarización, donde donde la derecha quizá se relaciona con la derecha y la izquierda solo con la izquierda, y hay pocas interacciones entre sí, va a tener usos políticos concretos, ¿no? Uno de los usos políticos que llamó la atención y que preocupó tanto a los intelectuales como a los académicos y a las personas, a los ciudadanos en general, fueron los usos políticos que se dieron a estos datos que fueron obtenidos a través de Facebook para una empresa que se llamaba, una empresa eh, consultora que se llamaba Cambridge Analytica, que colaboró con esos datos en la campaña de Trump, por lo que se pusieron a circular una serie de noticias falsas que favorecieron a que hubiese un voto mayormente conservador en el contexto de esas elecciones. Entonces ahí tenemos cómo eh, esa articulación entre, de alguna forma, la idea de cámara eco, la idea de relacionarnos con nuestros propios grupos ideológicos y afines, sobre todo en temas polémicos como, bueno, políticos, sociales, como por ejemplo el aborto, etcétera, ¿no? Y por otra parte, cómo aparecen ahí este, imbricadas, relacionadas, asociadas las fake news para generar o para explicar determinado tipo de situación en el contexto político, ¿no?
en Argentina, por ejemplo, hablamos también de polarización, también se habla de polarización en términos de que hay, bueno, diferentes puestas, tomas de posición a partir de determinados tipos de temas, sobre todo políticos y sociales, que preocupan al conjunto, ¿no? Esta idea de la polarización es como muy fuerte y tiene que ver también, y tiene componentes o está asociada a nuestras prácticas culturales. Por otra parte, ¿cuál es el perjuicio, además de esta idea de esta articulación, digamos, entre noticia falsa y personalización de la información? Eh, bueno, los perjuicios que esto puede tener para la democracia, pero también la idea de la cámara, perdón, de la personalización de la información o del filtro burbuja tiene una consecuencia directa sobre lo que no vemos, es decir, aquello que se escapa de nuestras configuraciones o nuestros imaginarios acerca del entorno en el que estamos, el entorno social, político, histórico en el que estamos, y hace que, por ejemplo, no veamos, por ejemplo, temas vinculados a la pobreza o al sufrimiento de otros en contexto de desempleo, en contextos de pandemia, ¿no? A mí me llama mucho la atención, y esto ya es una observación personal, cómo no nos preocupa los niveles de mortalidad que hubo a partir de la pandemia, cómo no hay acciones concretas, solidarias o mayor eh, actividad en ese sentido, ¿no? Pareciera que los datos duros son lo que todo el tiempo estamos actualizando, pero que no hacemos suficiente reflexión acerca de cuál es la situación que atravesamos a partir de la pandemia en términos de pobreza, de mortalidad, de sufrimiento de otros, ¿no? Entonces hay una incidencia, creo yo, en las formas en las cuales consumimos información en las redes sociales y en general en Internet y en todo nuestro entorno mediático, ¿no? Lo que hacemos en Internet más allá y con otros medios tradicionales y todo lo que conforma nuestros ámbitos en el cuales podemos enterarnos de lo que está pasando afuera. Entonces, por otra parte, la idea de Pariser es, bueno, le preguntan a él en una charla, que yo después les voy a compartir los links por si quieren ver las charlas de Pariser, le preguntan, bueno, ¿qué se puede hacer, no? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Y él dice, bueno, en realidad modificar nuestras prácticas de consumo no generan un gran cambio a partir de que estas configuraciones tecnológicas son muy fuertes, digamos que con cambiar nuestras prácticas no alcanza, pero sí hay cierto grado de responsabilidad de los estados para la regulación. Ya vieron cómo hubo en algún momento una consulta a Mark Zuckerberg con relación a este uso de datos en Cambridge Analytica, no hubo muchas respuestas, no hubo un avance del tema sustancial, pero sí hay preocupación, sobre todo en Europa, etcétera, con relación a cómo regular este nuevo contexto de plataformización, ¿no? No solamente del consumo de entretenimiento, sino del trabajo, la plataformización en todos los sentidos. Y por otra parte, y en muchas prácticas sociales, que está atravesado la plataformización, está atravesando muchas prácticas sociales o mediando muchas prácticas sociales. Y también, por otro lado, la responsabilidad, que es lo que apuntan muchos investigadores y autores, bueno, Aruguete también, es a la responsabilidad de las empresas, ¿sí? De tecnología, que son las que gestionan como responsables del el control, por ejemplo, de la circulación de las noticias falsas, pero también de brindar desde la programación, desde el diseño, ¿sí? También oportunidades de que la gente se encuentre, ¿sí? Y pueda tener intercambios de puntos de vista, algo que pareciera, a partir de este fenómeno que Pariser investiga y propone, está cada vez menos habilitado, es decir, cada vez nos encontramos menos con puntos de vista diferentes a los nuestros. Entonces, bueno, también hay algunas prácticas ciudadanas concretas que se están pensando. Esto es un tema que está vigente, digamos, no tiene respuestas,
pero sí se pueden formular preguntas en términos de cómo se puede transformar o evitar que esto siga siendo de esta manera, ¿no? Con estos sesgos. Y bueno, una de las propuestas que hace, por ejemplo, Chequeado, esa página que ustedes ya visitaron para trabajar fake news, es más que nada, por ejemplo, capacitar a los influencers, porque muchos influencers están asociados, como hablábamos el otro día en clase, a la circulación de noticias falsas. Entonces, justamente con esa valoración negativa, la idea es eh, cambiarla y, bueno, capacitar a influencers para que puedan conocer o saber cómo accionar cuando la información es falsa, cómo chequearla y a la vez cómo formar y capacitar a sus comunidades o a sus seguidores con relación al buen uso de la información. En el caso de las fake news, ¿no? En el caso de la personalización, bueno, también que los mismos influencers, bueno, abran nuevas posibilidades y temas y ventanas y discusiones, ¿sí? Que puedan llegar a generar materiales educativos y generar instancias de formación colectiva para la discusión de distintos temas en las redes sociales. Esto, les digo, es algo que se está discutiendo y que se está pensando como posibilidades sin que se sepa bien cómo puede llegar a ser el resultado, pero en principio esta es la forma en la que por ahora los investigadores y los activistas de tecnología están pensando cómo podría contrarrestarse este entorno que que arroja cierta preocupación con relación a cómo son las formas de ejercicio de nuestra democracia a partir de estos entornos tecnomediáticos que tenemos hoy. Así que bueno, vamos a dejar hasta aquí esta clase. La idea es que ustedes puedan ir retomando todas estas ideas, que las puedan asociar y que empiecen a pensar en ejemplos que les interesen para ir clarificando y para seguir trabajando en la próxima unidad. Así que bueno, muchas gracias.